no relacionándonos así tanto con los instrumentos en general, sino que tenemos otra perspectiva del problema que estamos afrontando. Totalmente. Que de hecho, cuando tú conversas como investigador, tú no te puedes sustraer a producir ideas y alternativas en el marco de la conversación. Y eso es importantísimo. Que cuando tú preguntas, tú apagas el motor de la ideación para centrarte en la pregunta. Inclusive es muy típico, yo no sé si ustedes lo han visto, investigadores jóvenes que tienen aquí el guión de las preguntas y le preguntan, ¿cómo es la relación con su papá? Ya cuando creen que el hombre acabó, entonces están inquietos mirando la otra pregunta, ya no lo están ni atendiendo. Y ¡pum!, le disparan la otra pregunta. Y la cuestión a veces está en que interrumpen a la persona, quizás en un momento clave en que él iba a madurar algo para expresar. Porque a veces cuando usted cree que el tipo está terminando, porque dejó su locuacidad y se queda un poco tranquilo, él está pensando. Cuando tú le metes la otra pregunta, tú cortas completamente un proceso de expresión que tiene toda una coherencia y que tiene una extensión. Precisamente la idea de lo conversacional es poder acompañar al otro en el espacio de su expresión y que él gane dentro de la investigación un espacio de expresión propio, porque nuestra subjetividad es el campo que sustenta esta manera de pensar, sea la subjetividad definida de una forma o de otra, pero siempre más allá de la posibilidad de la palabra recoger todo el significado de una experiencia, no permite que la persona pueda madurar y sentir cuando permanentemente nuestro estímulo desde fuera lo está combinando a respuestas diferentes. Esa es la importancia de la lógica conversacional. Esto parte mucho de una investigación que hizo Michael Billiton, no era todavía de las representaciones sociales, que fue a estudiar las representaciones sociales de la monarquía en las familias escocesas rurales, y él optó por entrar a hacer visitas a casa, lanzar un inductor y la familia se enfrascaba en una discusión. Entonces él, en lugar de llevar la rienda como investigador, él asusaba el fuego y mantenía el sistema de conversación en activo, y después hizo un análisis de esas conversaciones que fue muy rico realmente en las posibilidades. Tú decías que el lenguaje muchas veces no da para expresar muchas cosas que uno quiere expresar, ¿no? Entonces, en ese sentido quedaría un hueco cuando yo estoy expresando muchas cosas, ¿no? Las tienes que interpretar. Hay veces que, como se refieren a las familias, cuando llega una familia con un terapeuta, digamos, en el sistema psicológico de la teoría sistémica, la mamá se sienta con todos sus pollitos, ¿no? Con todos sus hijos, el papá queda aislado, y se puede decir, usted quiere mucho a su papá, sí, sí lo queremos mucho, ¿no? Uno dice, bueno, pero todos los niños están con la mamá y el papá está aislado. Y esta misma posición se repite varias veces. Entonces uno llega a interpretar, aunque no se diga o se esté diciendo lo contrario, que se quiere mucho al papá, que el papá lo mantienen aislado. Entonces sería una forma, un lenguaje, digamos, de posición corporal y todo que está diciendo algo. Correcto. Pero por ejemplo, la música también dice, y que no lo puedo expresar con palabras. Yo no podría platicar la novena de Beethoven, ¿no? O sea, yo la novena de Beethoven siéntate y te la voy a platicar para que sientas lo mismo que yo sentí cuando la escuché, ¿no? Claro, o sea, no se podría, igual con la pintura, igual con otras artes, ¿no? ¿Cómo estas artes llenarían estos huecos? O sea, si lo pudiéramos expresar artísticamente o estas expresiones que son imposibles de expresar con lenguaje nos van a dejar el hueco siempre. No sé si me explique. No, yo te intento entender. Mira, yo creo que hay huecos negros en los seres humanos que son difíciles. Por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a investigar lo que sientes tú y lo que siento yo frente a una música? Porque es difícil, porque lo que sientes a veces no hay palabras para expresarlo. Por ejemplo, es muy complicado. Sin embargo, en lo que estás diciendo se ve una cosa que es importante. Todas las formas de expresión en contexto pueden ser el inicio, un indicador
para abrir un camino hipotético que después se va integrando con otros indicadores. Sobre todo el que dijiste primero, que queremos mucho a mi papá, pero siempre están separados del padre. Yo no puedo por ahí concluir nada, pero sí hago un indicador. O sea, qué extraño que la presencia física siempre se da en relación a la madre, que nunca aparece el toque o el contacto, sentarse encima del padre. Acuérdate que Bason y Baclavik y Jackson en aquella escuela de Palo Alto, cuando iniciaron el movimiento de la terapia familiar sistémica, precisamente, orden primero, y la terapia estratégica, ellos desarrollaron un concepto muy interesante, que era el concepto de comunicación paradojal. Yo digo una cosa, pero el otro siente lo contrario a lo que yo digo. Y eso ocurre en todo en la vida cotidiana. O sea, ¿cuántas madres no le dicen al hijo, como yo te quiero, y el niño lo que está sintiendo es que no lo quiere? Y por otra parte, ¿cuántas veces, que es el otro efecto, la madre está sintiendo con autenticidad como yo te quiero, pero el niño que tiene una rivalidad con el hermano siente que eso que le están diciendo es porque le tienen lástima? Y la lástima está dada por lo que él siente en relación con su hermano, no por lo que la madre le dijo. Y entonces la vivencia no depende de lo que está contenido, que es el único lado que Baclavik y Jackson vieron, sino por lo que el niño está produciendo sobre lo que le están diciendo. O sea que la comunicación es paradojal, no necesariamente por el hecho de cómo se construye por quien habla, sino de cómo se produce por quien recibe. ¿Verdad? Que es lo que yo decía en la primera charla. Lo que sentimos siempre es una expresión de una red simbólico-emocional invisible en la que estamos socialmente integrados. ¿Cuántas veces eso yo lo he visto hasta en la clínica? O sea, personas que me han dicho, no, porque mi padre me abrazaba y cada vez que me abrazaba yo sentía el peso de mi inferioridad frente a mi hermano. El tipo lo pudo construir, pero mucha gente no lo construye. Igual, por eso es tan importante cuando en la conversación hacemos, por ejemplo, en el plano terapéutico, en el plano de la investigación, una hipótesis, pues la hipótesis nos ayuda a crear espacios de la conversación que están comprometidos con zonas de sentido subjetivo. ¿Comprende? Yo, por una manera que una persona me iba hablando, yo digo, mira, este señor con la edad que tiene muchos problemas con la aceptación social, y en uno de los momentos de la conversación se me ocurrió un hombre de 47 años, además con mucha plata y muy realizado económicamente. Se me ocurrió preguntarle, ¿tú me puedes hablar un poco de situaciones ya que en tu historia de vida te hicieron sentir humillado, despreciado, excluido? Oye, aquello fue una bomba. Un hombre de 45 años empezó cuando tenía 7 años de edad, que fue con el padre de un amigo y se sentaron a tomar un refresco y el amigo decía, mira qué cabeza más grande tiene Luisito, y se reían y él dice, yo quería que la tierra me tragara. Entonces, el impacto emocional que tiene ese relato, una experiencia que aconteció en aquella temporalidad, te está hablando de una configuración actual de sentido subjetivo tremendamente fuerte y generadora de tensión para ese sujeto. Nadie que haya tenido una vida sana puede, ni su experiencia más grande de la vida haber sido cuando tenía 10 años, ni el conflicto, el dolor más grande de la vida haberlo recordado a los 7 años. Pero cuando eso ocurre, evidentemente que eso se actualizó en configuraciones que tienen un presente muy marcado y que han tomado formas de expresión en el mundo actual, que ya no tienen nada que ver con aquello. Pero sin embargo, la memoria viva de aquello es un indicador fuerte para construir conjeturas sobre la configuración que estamos estudiando. Entonces, todos estos juegos son los que permiten este tipo de investigación. Y por eso es que esta investigación, el plano de la clínica y el plano del espacio relacional de la institución o del aula, van de la mano. Porque cuando yo estoy trabajando en la psicoterapia, yo estoy subsidiando el modelo teórico que está acompañando mi trabajo con los hipertensos y los infartados en el hospital. ¿Comprende? Eso va. Estamos simultáneamente actuando en varios espacios. No es la noción, lo que une los espacios es el problema y no lo contrario, que el problema está definido por el espacio, ¿no? Tú trabajas simultáneamente en varias áreas y en todo estás coadyuvando la investigación. La mirada, ¿cómo entiendes la mirada del investigador? La mirada del investigador. ¿Qué cosa? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la entiendo? Nunca
nunca lo he pensado en términos del concepto de la mirada. El investigador está mirando siempre por todos los lugares. Yo creo que la presencia en el campo es lo que caracteriza tu forma de apreciar a través de tu presencia todo lo que va ocurriendo. ¿Cuál es la mirada del investigador? Una mirada abarcadora que intenta a través de detalles formular conjeturas. Yo creo que esa es la mirada del investigador. Debiera ser, sí. Claro, pero el investigador que se ha apropiado de su derecho de pensar. ¿Comprende? Pero parte de la idea, al menos, digamos, como una prenoción, una concepción, mejor dicho, de que quien tiene enfrente es un sujeto objeto de estudio. Incluso le quitaría hasta el objeto, un sujeto que estoy estudiando. Sí. Que es uno de los problemas que tiene la investigación en las ciencias humanas. Es un sujeto que es igual a mí. Y evidentemente, cuando yo le digo a mis estudiantes, no es el concepto histórico de la introspección. Ahora, lo que nos ocurre a nosotros nos alimenta muchas ideas del problema que estamos estudiando con nosotros. Y negar eso es nuevamente creernos una élite, que con nosotros nos pasa lo que pasa con los sujetos que estudiamos. O sea, el testimonio nuestro es importantísimo en relación al problema, cuando entra como parte del problema. La negación del investigador que hizo el paradigma tradicional negó todo lo que pudiera venir de nosotros, pero como nuestra experiencia de vivir algo no va a ser importante. Por ejemplo, yo pudiera decir, a mí me interesó el tema de la hipertensión porque mi madre fue una hipertensa muy fuerte, que inclusive tuvo un derrame cerebral, y yo ya a los 17 años había hecho mi primera respuesta hipertensiva, y a partir de ahí empecé a estudiar, y no tomé medicamento contra la hipertensión hasta los 54 años, de forma regular, y ahora los tomo, pero son mínimos. Y comencé a entender mecanismos que jugaban en el proceso hipertensivo. Y comencé a entender este juego de la emoción. Por ejemplo, como yo digo, cuando tú haces deporte, que es una cosa que ha estado ahí, es como si cambiaras totalmente las emociones hegemónicas. Y eso te dura durante un par de días. Te sientes distinto, tienes un nivel de tolerancia, te pones poco agresivo, te gritas poco. Y eso partió. Es muy difícil un problema de investigación que no tenga nada que ver con nosotros. El problema es que a veces eso nosotros mismos no lo hemos concientizado, pero la mayoría de los problemas tienen que ver con nosotros. Nosotros somos parte del problema. Por ahí mismo el sentido de la implicación y la importancia de un poco alejarse de repente de ese otro sujeto que estamos intentando conocer. Yo creo que no podemos. En el sentido, digamos, de intentar, digamos, como en verlo más cabalmente, ¿vale? Eso tiene un remanescente de objetividad. Eso que estás colocando. No podemos hacerlo, ¿sabes por qué? Porque la trama de él es significativa para mí dentro del modelo teórico que yo estoy construyendo, la experiencia en el curso de la investigación. Y en ese modelo está mi marco teórico, en ese modelo está mi experiencia, en ese modelo está esa mirada que tú hablas, que está condicionada por todas estas cosas. Y en ese modelo es que encuentro un espacio, ese otro. Ese espacio nunca yo me puedo distanciar para verlo más cabalmente, porque lo dejaría de ver. Mi visión siempre va a estar secada por el tipo de espejuelo que lo estoy, a través de los cuales lo estoy viendo. Y la legitimidad de eso es la capacidad que eso tiene para generar un sistema de significado que me va permitiendo ampliar la comprensión del problema que estoy estudiando. Punto. Siempre en ese problema van a quedar muchas cosas fuera. Y eso es lo que hace que tú entras en mi línea de investigación, a veces inclusive tú siendo alumno y yo siendo profesor, y tú viste cosas que yo no vi, pasan a ser significativas del problema. Porque los diferentes miradas, convergiendo en procesos de construcción semejante, traen evidentemente nuevas cosas. Traen nuevas cosas. ¿Qué fue? Que Carmen Calle, el otro día me lo estaba diciendo y yo creo que eso es una idea importante. ¿Qué fue lo que matizó la ruptura con Freud? Fueron las miradas diferentes. Sin embargo, todos estaban en la matriz. La matriz la había generado Freud. Sin embargo, las miradas diferentes ya dieron significados diferentes y dieron alternativas de teorías. Nosotros reconocemos la capacidad de producir teoría. A ellos, y no, a veces no la reconocemos nosotros. Todos la tenemos. De hecho, en esta perspectiva, cuando tú hablas de un modelo que toma forma,
en la significación del problema que estás investigando, tú estás haciendo teoría. No hay cómo zafarse de eso. Bueno, Roberto, llegó, aquí no suena campana. Ya son mis para las 4, ya es muy tarde. ¿Eh? Sí, para las 4. ¿Es ahora? Regresamos. ¿Eh? Acá regresamos de... ¿Qué hora tiene tu reloj? 10 para las 10 para las 4, no, porque el mío tiene 5 para las 4. Complicado. Estoy perdiendo 5 minutos de regreso. 10 para las 4. Vamos a ponerlo a las 4:30. Muy bien. Nos da tiempo a hacer la fotocopia, tomarme un cafecito, porque si tomo la fotocopia nada más y no me tomo el café, me voy a quedar frustrado y sin recursos. Ustedes no se han fijado, quizás porque yo estoy